Hola, buenas noches. Un gusto estar con usted. No quiero extenderme en la apertura porque ya lo tengo en línea. Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y hay mucho para conversar con él, porque el debate ya fue, pero el domingo se define el futuro de la Argentina. Hola Agustín, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Rubén, un bueno, placer estar contigo. gracias igualmente, Agustín. Yo daría por superado el tema del debate porque ya fue, han llorado mucho sobre la leche derramada y me importa si podemos enfocarnos en el próximo domingo, dado que se juega el futuro de la Argentina de alguna manera. Y me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto y cuáles son las distintas semblanzas que se pueden enfocar. Bueno, claramente los argentinos tenemos el domingo próximo una oportunidad tremenda de cambiar una historia de decadencia que llevamos 80 años y de elegir un modelo nuevo, un modelo diferente, que es el modelo de la libertad. Es elegir a gente que cree en la libertad de mercados, pero hay que entender qué significan los mercados. Los mercados somos todos nosotros, es decir, que cree en todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿los argentinos confiamos en nosotros mismos, en que somos capaces de manejar nuestras empresas, de tomar decisiones, de poder sentarnos a conversar con otra persona y decidir cuál es la mejor manera de alquilar un departamento, sea que sos el dueño o que sos el inquilino, y ponerte de acuerdo sin que te digan los políticos cómo lo tenés que hacer, y vos encontrar tu propia fórmula con tu vecino, ¿no? Si somos capaces de cooperar libremente para generar nuevos puestos de trabajo, para hacer nuevas empresas, para mejorar el sistema educativo, para mejorar el sistema de salud de la Argentina. Hay una cantidad de cosas que andarían mucho mejor en un esquema libre. Que por supuesto hay que desmentir esas ideas tontas de la campaña del miedo, de decir que Javier Milei pretende la eliminación de la educación pública o de la salud pública, cosa que es totalmente falsa. Lo que sí quiere es que haya mucho mayor libertad en la propia educación pública o en la salud, es decir, devolverle a la gente la posibilidad de elegir, es decir, tener el derecho a elegir, por ejemplo, si te asociás con un sindicato, si le pagás al sindicato o si no le querés pagar al sindicato. Es decir, no tienen por qué forzarte a sacarte de tu sueldo una parte que vaya para el sindicato. Es decir, devolver la libertad de elegir en grandes proporciones a los argentinos. Y el cambio puede ser tan grande que Argentina rápidamente puede ser una economía de $1 billón, es decir, más del doble de lo que es hoy en día. Y esto es fácil de entender si uno compara cuál es la forma en que producimos los argentinos con nuestros recursos y cómo lo hacen los países libres. Chile, por ejemplo, es mucho más libre que Argentina. Entonces, tomás la cordillera del lado chilena, lo comparás con el lado argentino, producen mucho mejor los chilenos. Nosotros podríamos exportar 30.000 millones de dólares más solamente en cobre, pero además tenés oro, plata, zinc, tenés el litio. Estoy seguro que si gana Javier Milei y se proponen todas estas reformas, uno de los primeros que va a venir a Argentina va a ser Elon Musk. Y le va a interesar el litio, va a hacer inversiones, es un libertario, es un hombre que piensa muy parecido a Javier Milei. Entonces hay un montón de gente en el mundo que va a apoyar también estas iniciativas. Y me parece que esa opción es completamente diferente y por eso no tiene ningún sentido el voto en blanco, porque si no te gusta, tal vez sí tenés que entender que te guste la otra opción. La otra opción es la Argentina de los últimos 70, 80 años. En la Argentina donde el Estado te convierte en una persona cada vez más pobre, cada vez más dependiente, y entonces dependés de los subsidios que te dan y demás. Por ejemplo, si comparás el plan Massa, lo que él hizo, no lo que promete, lo que hizo en estos 14 meses que lleva de gobierno, mirá cuánto subió tu salario y comparalo con cuánto subieron los tomates, cuánto subieron cualquiera de los alimentos que vos comprás, y vas a encontrar que tus salarios subieron mucho menos que los alimentos. Y por eso es que la pobreza aumentó en Argentina. Hay 3 millones de nuevos pobres, más de 3 millones de nuevos pobres en estos pocos meses en que gobierna Massa. Entonces imagínate que serían 4 años más de ese modelo. Si te interesa el modelo estatista, donde el gobierno controla tus decisiones, donde se meten en todo lo que vos querés pensar, se te adoctrinan en las escuelas en vez de darte la oportunidad de
ejercer el pensamiento libre, en desarrollar tus propias habilidades y en aumentar tu autoestima, bueno, entonces podés votarlo a Massa. Pero si vos querés hacer una cosa diferente, hay una oportunidad el domingo que yo creo que me parece a mí que es probable que la mayoría de los argentinos decidan por esta opción de cambio. Hay dos frases que a mí me gusta mucho desde hace mucho tiempo exponerlas, que es una, todo a través del Estado, fuera del Estado, nada, Benito Mussolini. La otra es, si achicamos el Estado, agrandamos la nación. Algunos se la adjudican inclusive a Martínez de Oz, no lo sé. Pero la pregunta sería entonces, Agustín, ¿cómo hacer, qué políticas desarrollar para achicar el Estado? Porque este Estado está sobredimensionado, es elefantiásico. ¿Cómo achicarlo? Y lógicamente, al achicar el Estado, como decía Perón, se pisan algunos callos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay varias formas que ya se están pensando y que ya se están escribiendo las futuras leyes. Primero hay que hacer una enorme desregulación. Hay un montón de cosas que no significan echar a nadie, sino simplemente significan eliminar regulaciones. Las regulaciones son formas que te molestan para poder producir. Si vos comparás cómo producimos en nuestro mar argentino con cómo se produce en el mar de otros países, podría ser de Chile, pero también de algunos países incluso africanos que tienen acceso al mar, y vas a encontrarte que lo producen mucho mejor ellos. Que acuacultura en Argentina crece cero y que en Chile viene creciendo hace décadas a un ritmo feroz. Entonces, la desregulación ya por sí misma te produce una posibilidad de crecimiento de las empresas y que las empresas demanden empleo. Del lado del Estado, tenés que hacer nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo, y lo estábamos trabajando con Patricia Bullrich y también con gente del equipo de Javier Milei, es cómo reducir la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y demás, y por las funciones que realmente tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que dejar de hacer las funciones que no tiene que hacer. Por ejemplo, si tomás el Ministerio de la Mujer, lo que vos querés para mejorar a la mujer es que la mujer quiere tener mejores sueldos, mejor seguridad, que no la acosen violentamente. Lo mismo que los hombres, lo mismo que cualquier, persona, sin importar la religión, el sexo, las inclinaciones sexuales, nada de eso importa. Lo que importa es que te aseguren la posibilidad de desarrollar tus habilidades, de tener un buen trabajo, que los sueldos se multipliquen y que al mismo tiempo no tengas miedo de que tus hijos vuelvan de la escuela caminando solos, como era antes. Ahora tenés que estar seguro, estás preocupado hasta que vuelven a tu casa. Es decir, que haya seguridad, que haya protección de la vida, de la libertad de las personas. Eso se reduce mucho, entonces, ¿qué es lo que necesitas? No te metes en todas otras cosas que son más bien ideológicas, sino que vas a lo esencial. Entonces te va a pasar que va a sobrar una cantidad de gente, por ejemplo, a nivel federal, estimamos entre 50.000 y 200.000 personas que pueden pasar al sector privado, pero cuidando siempre que esas personas no se queden en la calle. Al contrario, todos van a tener la oportunidad de mejorar. La idea es que la persona que va a pasar al sector privado quede en disponibilidad, porque no tiene más su función. No vamos a controlar precios, no necesitas controladores de precios, no necesitas gente que esté midiendo las góndolas. Todo eso para controlar la inflación, por supuesto, no funciona. Todas esas cosas que no tienen ningún sentido, esas personas que son valiosas, pero que están haciendo funciones que no tienen sentido, quedan en disponibilidad. Van a su casa y se les sigue pagando el sueldo durante un año entero. Entonces, esa persona tiene la posibilidad, y esa es nuestra propuesta de reformar la ley, para que empiece a trabajar en el sector privado. Entonces va a tener doble ingreso, lo que le pagás por el sector público, aunque no trabaje, y lo que está ganando en el sector privado, creando riqueza. Eso solo ya mejora la Argentina, porque alguien que está haciendo una función improductiva pasa a ser una función productiva. Pero además, cuando se vence el año, le vas a pagar la indemnización. Por supuesto, como se van a sus casas, se liberan los edificios que se ponen en venta, lo cual también reactiva el mercado inmobiliario y se reducen, hay que hacer una reconversión de oficinas públicas a viviendas privadas, entonces se reduce la carencia que tenemos de viviendas. Es decir, son todos programas ganar, ganar, ganar. Que gane el empleado, que era empleado público, que va a pasar a ser empleado privado, gana doble durante un tiempo y después queda capacitado en el nuevo trabajo privado. Gana el Estado porque una vez que pasó al sector privado terminas finalmente reduciendo el gasto público. Gana el Estado porque además se venden los edificios y gana el sector privado porque se generan nuevos negocios
en inmobiliarios y además se reduce la carencia de viviendas. Te das cuenta que hay un montón de cosas, ese es un ejemplo, pero se pueden hacer miles de esos proyectos donde vas a decir el Estado es más chico, el sector privado va creciendo, es más grande, genera empleo, absorbe a las personas que vienen allí, pero si además haces los cambios estructurales necesarios, lo que va a pasar es que vas a tener superávit fiscal, ahí se reduce fuertemente el riesgo país y van a aparecer las inversiones internacionales. Yo no soy de los que creen que tardás mucho tiempo en que vengan inversiones internacionales porque los primeros que van a invertir son los propios argentinos, somos los propios argentinos. Y después van a venir también las inversiones de afuera. Es decir, que tenemos unas posibilidades, yo creo, maravillosas y siempre sin faltar a la verdad. Cuando sabemos que el primer trimestre, los primeros 6 meses van a ser muy duros. Vamos a tener que atravesar la tormenta porque la herencia que recibe el próximo gobierno es muy dura. Y ayer incluso lo debatimos con María del Poyeto, que es una de las que se menciona que podría ser incluso ministra de Massa o demás, y ella también coincide que vamos a atravesar una tormenta, lo saben todos, todos saben que el próximo gobierno, aun si es Massa, va a tener que hacer un ajuste porque el propio Massa dejó un desajuste descomunal en el Banco Central, en el Tesoro, en todo el gasto público. Es decir, que eso se viene un plan de estabilización y después va a llegar el crecimiento. Primero la estabilización difícil, dura, con todavía un aumento de la inflación y de la recesión, y después viene el éxito. Pero si se hacen las reformas profundas, el éxito va a ser de largo plazo. Y eso para mí es lo más importante. Claro, Milei debería ganar por muchos puntos para tener legitimidad, porque si no, si gana por un punto o dos, eso va a estar muy discutido. Y creo que la gran lucha que tiene Javier por delante es la lucha contra la Argentina corporativa, que no la podemos descuidar porque defiende sus intereses de cualquier manera. Estoy hablando de los sindicatos fascistas que tenemos, cuyos secretarios generales son multimillonarios, de los empresarios prebendarios que no quieren que le bajen los aranceles y que lo sigan protegiendo, de un poder judicial como mínimo sospechado de corrupción, entonces, y de los políticos, por supuesto, y los empleados públicos, los funcionarios públicos con su nivel de corrupción. Ahí hay una Argentina corporativa contra la cual hay que luchar de una manera increíble para hacer lo que vos estás diciendo. Totalmente, yo tengo confianza. Es más, Rubén, yo creo que Córdoba, así como de alguna manera le dio la elección en su momento a Macri, esta vez Córdoba va a ser la que le va a terminar dando la elección a Javier Milei. Lo podemos charlar la semana que viene, creo que va a ser así, capaz que me equivoco, nadie tiene la bola de cristal. Pero yo creo que va a demostrar que en Córdoba la gran mayoría de los cordobeses va a elegir a Javier Milei. Y el otro sector que va a elegir a Javier Milei y que le va a dar legitimidad son los jóvenes. En los jóvenes, Javier Milei está sacando 50% de los votos ya ahora, y con este crecimiento creo que puede superar el 50% tranquilamente. Y a nivel general, yo no creo que gane por muchos votos, porque obviamente el trabajo que ha hecho Massa de la campaña del miedo, con todos sus asesores brasileños, los psicólogos, todos los que les enseñan a hacer todas estas campañas de mentiras al estilo Goebbels y qué sé yo, ha tenido cierto éxito, eso es indudable, lo puede mostrar. Y como candidato, uno lo ha visto en el debate, lo habrán charlado muchas veces, mostró ser un candidato temible en el peor de los sentidos, temible, ¿no? O sea, es una persona temible. Y yo creo que eso es una persona inteligente que tenés enfrente. Y además un pueblo al que se lo ha dejado de una manera muy paupérrima. Cuando vos comparás los salarios de la convertibilidad, estamos haciendo una comparación de los salarios en la época de Menem, estaban actualizándolos por la inflación de Estados Unidos, el equivalente era de $1.800 de hoy. El salario en Argentina hoy es la 10ª parte. O sea, la caída del salario real en Argentina es tremenda. Por eso la gente tiene miedo de pagar el colectivo, porque le han destruido los salarios. Le dicen, si con los salarios destruidos me haces pagar lo que vale el colectivo, no me alcanza. Obvio, si están destruidos los salarios. Lo que pasa es lo que se viene es un salariazo, como decía Menem. Pero el salariazo se da si eliminás la inflación. Si eliminás la inflación, los salarios en dólares en Argentina se tienen que multiplicar por 3, por 4. Por supuesto no va a ser de un día para el otro, pero es un camino que vamos a ver en los siguientes 4 años. Es decir, va a haber, yo estoy convencido que se viene, si hace las reformas correctas,
después podemos conversarlo entre unos años, me invitás y me decís si me equivoqué o no. Yo estoy convencido que se viene un fuerte salariazo, porque son ridículos los salarios que tenemos argentinos hoy. Ahora, si mantenemos el esquema chavista, donde lo que quiere el gobierno de Massa es ponerte más impuestos, como están haciendo hoy mismo, están aumentando los impuestos en Azul, los kirchneristas de Azul, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, te siguen aumentando los impuestos porque quieren que los ricos se vayan, que quieren que se vayan los empresarios, quieren quedarse ellos con todo. Y no les importa que se vayan 7 millones de personas de Venezuela, porque ellos se quedan con las grandes campos, los hoteles, las casas, las mansiones. En Nicaragua, la nueva nomenclatura vive en las mansiones de los antiguos. En Cuba, ¿dónde vivían los Castro? En las mansiones de los de la época de Batista. Es decir, se quedan con las mansiones, no le importa nada que el pueblo se empobrezca, que los sueldos caigan a niveles de miseria total como está pasando en Argentina. Yo creo que se viene un cambio, Rubén, ¿eh? Yo soy optimista, me parece, lo vamos a hacer la semana que viene, capaz que me dan un balde de agua fría y charlamos y vemos cómo trabajamos en ese caso. Siempre yo voy a estar confiado en Argentina porque amo la Argentina y creo que tenemos un potencial tremendo que tenemos que desarrollar.